Señor presidente del Gobierno, el debate del día de hoy es sobre los dos consejos, tanto el del mes de noviembre, como se ha dicho reiteradamente, como el de este mes de diciembre. Decirle, en primer lugar, que a mi juicio ambos consejos ejemplarifican muy bien, una vez más, por otra parte, el avance difícil y complejo en la construcción europea. Europa es así, pero creo que en estos momentos el ritmo de la velocidad que requeriría la construcción europea es distinto del que se está aplicando. El Consejo del 22-23 de noviembre, como usted bien sabe y nos recordó, no permitió aprobar el marco plurianual de las cuentas financiera, presupuestaria de la Unión para el periodo 2014-2020, dejando así a Europa sin acuerdo y a la espera de nuevos debates. A mi juicio, al juicio parlamentario de Convergencia y Unió, mejor que no se aprobase en los términos que se presentaba que no haberlo hecho en la medida que creemos nos hubiese perjudicado. El segundo de los consejos, después hablaré de ello, el segundo de los consejos, el del 13-14 de diciembre, ha dejado avances y estoy completamente de acuerdo con usted. Ha acordado una parte importante, pero solo una parte, lo remarco, de la hoja de ruta para la realización de la Unión Económica y Monetaria. Después también, señor presidente, voy a hablarle de ello más detalladamente. Quiero, no obstante, decirle que aunque no es que yo vea todo lo decidido mal, pero es evidente que podría haberse hecho más y de forma más rápida. Con todo, también admito que la menor presión del mercado ahora significa más tiempo. Otra cosa es que sea tiempo perdido o no. Esto nos lo va a decir el futuro, no se puede hablar en términos de presente y en cualquiera de los casos espero que no sea simplemente, una vez más, que lo que se ha decidido suponga pura y simplemente un aplazamiento de lo que ya se decidió antes. De hecho, si me permite, señor presidente, visto el resultado global del Consejo Europeo de diciembre, se lo podrían haber ahorrado. Ya sé que hay que hacerlo y celebrarlo, pero la verdad es que los acuerdos del 13 y 14 de diciembre, importantes, habían sido ya, como usted conoce bien, adoptados por el ECOFIN y, en este sentido, por tanto, no entiendo el contenido de ese Consejo. Prometemos, vienen a decir ustedes, que habrá más medidas en el futuro. Este es el mensaje. De acuerdo con la supervisión única, de acuerdo con que eso significa un avance, pero me quedo con una frase de la canciller alemana Angela Merkel. La recapitalización directa de la banca es un tema complejo que debemos tomar con mucha calma. Creo que es un mensaje que refleja mucho cuál es el signo de este Consejo del mes de diciembre. Dicho esto, debo decir que la semana pasada, señor presidente, y un grupo parlamentario europeísta como el de Convergencia y Unió no lo puede ignorar, fue una buena semana para Europa, para la Unión Europea. Y como no siempre puede decirse esto, vale la pena recordarlo. Solo una pequeña mancha, si me permiten, que es el desaparecimiento, la muerte de un compañero socialista, diputado de esta Cámara, Lluís María de Puig, que fue presidente de la Unión Europea Occidental y del Consejo de Europa, de sus asambleas parlamentarias, y que sin duda fue un insigne europeísta que dejó marca en esta casa, en este Congreso de los Diputados. Pero decía que fue una muy buena semana, empezando por el propio Nobel a la Paz. Sé que incluso en esta Cámara algunos han pretendido relativizar ese premio Nobel a la Paz a la Unión Europea. Me parece injusto, señor presidente, y así debo decirlo. Creo que la Unión Europea se lo merecía. Creo que lo merecíamos los europeos, porque puede dar la sensación que la paz nos parezca natural, pero la historia de Europa nos dice que la paz es extraordinaria, es un hecho extraordinario en nuestra historia y, consecuentemente, reitero, es una el que se haya otorgado y recogido la Unión Europea y agradezco su presencia el Premio Nobel de la Paz. Siguió la semana con la extraordinaria reunión del ECOFIN. Creo que fue una buena reunión que llegó a los acuerdos que no son fáciles llegar y menos en el contexto actual, especial
mente el que hace referencia a la supervisión bancaria. Después hablaré de los matices respecto a este acuerdo, pero de entrada hay que felicitarse, es un acuerdo importante, concesiones, cierto, lo subrayo, concesiones, pero importante. Conclusión, por tanto, a estas primeras reflexiones. Hace unos meses estábamos inmersos como Unión Europea en una crisis económica y teníamos una moneda que tambaleaba. En estos momentos continuamos inmersos en la crisis económica, pero tenemos al menos una moneda apuntalada. Y esto es algo muy positivo, que así lo considera nuestro grupo parlamentario. Razón de más, por tanto, a partir de ahora, que todos nos concentremos, la Unión y los Estados que la integran y los grupos parlamentarios de esta Cámara y Gobierno a la cabeza, nos concentremos en la crisis económica que vive Europa y que vive España. Si hablamos del Consejo Europeo de noviembre, hechas las generales respecto a ambos consejos, creo que la mejor noticia, como antes ya reflejé, es que no hubiera acuerdo. Porque de haber existido ese acuerdo no había sido bueno, a nuestro juicio, ni para Europa ni para España, en los términos en que se planteaba, con menos presupuesto para el periodo 2014-2020 que para el pasado 2007-2013, manteniendo unos presupuestos centrados casi exclusivamente en cohesión y política agraria comunitaria y poca atención, poquísima atención a la investigación y a las infraestructuras de transporte, es decir, a la competitividad, mejor dejarlo correr. Y, por cierto, hablando de infraestructuras de transporte, quiero recordar lo que ayer Europa, a través de su Parlamento, dejó claro respecto a los ejes, respecto al eje central o respecto al eje mediterráneo. Los presupuestos o el acuerdo marco financiero presupuestario para el 14-20 deben reflejar, a juicio de este grupo parlamentario, por supuesto, propuestas tradicionales de solidaridad. Atención, solidaridad bien entendida, que es aquella que mejora el nivel general mediante transferencias de los que más tienen, pero sin restarles competitividad a estos que más tienen. Pero junto a esas tradicionales necesidades, tenemos también necesidad de nuevas políticas, de nuevas perspectivas adaptadas a los nuevos tiempos y dotadas económicamente. No podemos hablar de crecimiento, no podemos hablar simplemente de austeridad y disminuir un marco financiero que vaya del 2014 al 2020. Necesitamos otra mentalidad. Necesitamos al mismo tiempo que se esté pensando en qué manera salir de esta crisis económica. De acuerdo. Hay que pensar en la idea de gastar bien, completamente de acuerdo. Hay que pensar y aplicar criterios de austeridad, completamente de acuerdo. Hay que aplicar criterios de crecimiento y favorecer la economía productiva frente a la especulativa, completamente de acuerdo. Este grupo parlamentario y este portavoz, que tiene el honor de representarlo, ha reiterado en 1000 ocasiones estas bases. Pero la Unión Europea debe plantearse, a partir de estos supuestos, unos presupuestos lógicamente de expansión. Y eso es lo que defiende este grupo parlamentario. Hagan, señor presidente, en el Consejo Europeo un marco financiero y presupuestario sensatamente optimista, desde la realidad y con cláusulas de revisión. Al fin y al cabo, las cláusulas de revisión forman parte de la tradición y de la historia de la construcción de la Unión Europea en términos económicos. En todo caso, además, supongo que el presidente y el Consejo Europeo son conscientes que después tiene la palabra el Parlamento Europeo y que el Parlamento Europeo, aunque el principal grupo parlamentario estuviera monolíticamente de acuerdo, que no es para nada fácil, necesitaría del apoyo de otros grupos parlamentarios. Y si existiera finalmente un bloqueo del Parlamento Europeo, eso obligaría a trabajar con presupuesto año a año y provocaría una ingente tarea jurídica, al final muy incierta, por cierto, para dotar base jurídica a todos aquellos programas comunitarios, que son muchísimos, señor presidente, que son muchísimos, que trabajan sobre la base de programas plurianuales. Hechas unas reflexiones respecto al Consejo de 22-23, por tanto, del marco financiero y presupuestario, entro a hablar del Consejo del 13 y 14 de diciembre. Sabe usted, señor presidente, que siempre he dicho públicamente y recordado en esta Cámara y en este tipo de debate que nunca puede hablarse en términos generales ni de ganadores ni de perdedores, que ese es un falso dilema. Pero aún reiterando y ratificando esa afirmación y convicción, sí que debo decir
que creo que le han ido mejor las cosas a Alemania que a los intereses conjuntos de la Unión Europea y a los intereses españoles. No obstante, hablemos de los principales puntos abordados en este Consejo Europeo del 13 y 14 de diciembre. Respecto al plan de crecimiento, no se toman medidas. Lo que se dice es que en junio del 2013 el presidente del Consejo, en colaboración con el presidente de la Comisión, presentará propuestas que podrían adoptarse y, en cualquiera de los casos, presentará una hoja de ruta, pero medidas concretas no las hay. A nivel estatal, no obstante, hay que recordar, y lo hacía recientemente en el debate de presupuestos, que las previsiones de crecimiento para nuestra economía no son positivas. La política presupuestaria, a juicio de nuestro grupo parlamentario, los presupuestos que van a aprobarse definitivamente en el día de mañana, tampoco ayudan. Sigue faltando el crédito para las empresas, la financiación. Les recuerdo una vez más, señor presidente, que este portavoz, en nombre del Grupo Parlamentario de Convergencia y Unió, le ha hecho en cada debate económico y en cada debate europeo unas cuantas propuestas para intentar garantizar una fluidez de crédito a las empresas, porque si no hay crédito no hay actividad económica y si no hay actividad económica no hay empleo. Por otra parte, ya que hablo de empleo, Europa y su Consejo Europeo habla de planes de empleo juvenil. Aquí usted sabe muy bien cuál es la tasa de empleo juvenil. ¿Qué planes tiene este Gobierno? Después nuestro compañero Carlos Campuzano va a hacer una pregunta a la ministra. ¿Qué planes tiene este Gobierno? Hablan en Europa de planes de empleo juvenil, pero ustedes no tienen ninguno. Hablando de empleo, señor presidente, es cierto que el presidente del Consejo presentó una propuesta para la creación de un fondo para cofinanciar el pago de prestaciones de desempleo. Le pregunto si es cierto o no es cierto. Si es así, esa propuesta, le pregunto, señor presidente, en segundo lugar, ¿era beneficiosa para España? Si lo era, ¿por qué ni tan solo se habla de ello en las conclusiones? ¿Quién fue quien lo evitó? ¿Quién fue que lo rechazó? ¿Fueron los países del norte? Reitero y le suplico, señor presidente, que aporte información en el supuesto de ser cierto lo que yo le pongo encima de la mesa respecto a esa propuesta del presidente del Consejo. El Consejo aprobó también una hoja de ruta para la realización de la Unión Económica y Monetaria. Se continúa apostando por las cuentas saneadas, completamente de acuerdo. Hay que reducir el déficit público de las administraciones, completamente de acuerdo. Pero debo reiterar lo que ya le indiqué al ministro de Hacienda en el debate presupuestario. Ustedes ahorran poco, por no decir nada, a la Administración central. Lo que ustedes ahorran es a base de centrifugar el ahorro a las comunidades autónomas, disminuyendo los convenios con las mismas, especialmente en políticas sociales. Pero además ustedes, aparte de lo que ha hecho referencia el portavoz socialista anteriormente respecto a lo del impuesto de los bancos o de los depósitos bancarios, para ser más preciso, que no sé finalmente qué desarrollo va a tener por parte del Gobierno, ustedes hacen otra cosa. Las comunidades autónomas se ven obligadas a reducir el déficit y lo consideramos y lo hemos compartido. Para eso desde Cataluña tenemos nuestra propia ley de estabilidad presupuestaria. Ustedes piden que se flexibilice la Unión Europea en la reducción del déficit de cara al Estado español. Consiguen algo de ello. A la hora de aplicar esa flexibilización no lo hacen equitativamente y se queda la mejor parte y la peor parte va para las comunidades autónomas, que se ven obligadas a prestar mayor atención y mayor energía y mayor eficacia en la reducción del déficit. Ustedes siempre habían dicho, cuando se hablaba de financiación de las comunidades autónomas, apelaban al sentido de la corresponsabilidad fiscal, al principio de la corresponsabilidad fiscal. Recuerdo aquel discurso que decía, ustedes, las autonomías, lo que no quieren es comprometerse y lo que no quieren es subir impuestos porque eso no queda bien ante la ciudadanía. Pues bien, ahora que ustedes, de acuerdo con la Unión Europea, aunque con matices, como le acabo de decir, a la hora de flexibilizar no equitativamente de cara a las comunidades europeas, obligan a Europa y España a reducir el déficit de las comunidades europeas, a las comunidades autónomas, las comunidades autónomas, le pongo el caso de Cataluña, establece un euro por receta, es decir, establece un principio de corresponsabilidad fiscal, es decir, asume el coste político de cobrar al ciudadano una tasa por un servicio determinado y ustedes
cuando nosotros no estamos obligados a reducir el déficit y cuando nosotros asumimos el principio de corresponsabilidad fiscal y cuando contradecimos aquella leyenda de que las comunidades autónomas no querían poner impuestos por no querían enfrentarse a la respuesta política del ciudadano, ustedes lo que hacen es llevar esta decisión al Tribunal Constitucional. Sinceramente, es algo que es imposible comprender por nuestra parte, no tiene explicación alguna, es un despropósito y me gustaría, señor presidente, que usted dijera alguna cuestión al respecto. Si el anterior Gobierno, en términos generales, en política económica, improvisaba, como en más de una ocasión dije desde esa tribuna, ustedes, sinceramente, creo que en este ámbito y en otros se equivocan con las suyas. Volviendo a la hoja de ruta de la Unión Económica y Monetaria. La creación del mecanismo único de supervisión básica supone el inicio de la primera fase de la unión bancaria, un éxito. Señor presidente, un éxito. Lo reconozco, le felicito, nos felicitamos y felicitamos al Consejo Europeo. Es fundamental para equilibrar la actual situación en que se encuentra nuestra moneda como consecuencia de que exista una unión monetaria, pero no una auténtica unión económica. Sin embargo, no se consiguió que se entrara en vigor antes del 2014 y, en consecuencia, al no conseguir eso, los préstamos procedentes del MEDE dirigidos al FROB van a computar como déficit y, se diga lo que se diga, ello debilita nuestra recuperación económica. Algo parecido le sucedió a Irlanda, cabe recordarlo. Por otra parte, las condiciones en las que y con las que se ha creado este mecanismo único de revisión son negativas al juicio del Grupo Parlamentario de Convergencia y Unió para nuestros intereses. Solo tendrán vigencia para las grandes entidades, para las que tengan más de 30.000 millones de euros en activos y para las que representen el 20% del Producto Interior Bruto de su país. Esto supone que entrará bajo control muy pocas entidades. Hablo en términos generales europeos. Me parece, en ese sentido, esperpéntico por dos razones que le voy a enumerar. La primera, las entidades con más problemas no han sido precisamente las de mayor volumen de activos. Segundo, esta disposición va a provocar, si me permite la alusión jocosa, un ERE en el Banco de España. Todo nuestro sistema financiero va a ser supervisado por el ámbito europeo. A la Dirección General de Inspección del Banco de España solo le va a quedar que pueda supervisar las cajas de ahorro de Pollensa y Don Tiñén. El resto no va a ser su competencia. Segundo, esta disposición va a provocar, si me permite la alusión jocosa, un ERE en el Banco de España. Todo nuestro sistema financiero va a ser supervisado por el ámbito europeo. A la Dirección General de Inspección del Banco de España solo le va a quedar que pueda supervisar las cajas de ahorro de Pollensa y Don Tiñén. El resto no va a ser su competencia. Pero junto a estas dos razones, quiero añadirle todavía, señor presidente, tres comentarios. El primero, no están garantizadas las condiciones de igualdad entre los Estados miembros sujetos al MUS, que ya saben en este caso que no es una partida de naipes, sino simplemente el mecanismo único de supervisión. ¿Y qué pasa con las cajas de ahorro alemanas? Fue antes citado también. Alemania es muy rígida con los demás, pero rauda y eficaz al mismo tiempo a la hora de defender sus intereses y, en este caso en particular, a la hora de defender sus cajas y bancos regionales. Primera anotación, por tanto, y acotación al mismo tiempo. Segundo, no se ha llegado a un acuerdo definitivo sobre la creación del Fondo Europeo de Depósitos y ustedes y nosotros lo deseamos. Y tercero, tampoco hay una fecha ni un compromiso creado para poner en marcha el Fondo de Intervención de Bancos en Crisis, como usted también y nosotros también reclamábamos. Diseñado este escenario, que se deduce de este Consejo, la situación doméstica continúa en estado de alarma. Usted sabe o sabrá si hay que pedir o no rescate y cuándo hay que pedirlo. El rescate, a juicio de Convergencia y Unió, cumplimenta o da satisfacción o comporta dos facilidades. No solo una, como se acostumbra a decir. La primera, poder satisfacer a los acreedores ante los compromisos de deuda pública contraídos por el Estado. La segunda, también para rebajar el coste de la financiación de la economía española, tanto del sector público como del sector privado. El primer punto, o sea, satisfacer los vencimientos de la deuda, presenta en estos momentos, hay que reconocerlo, un problema menor.
Es un problema menor, puesto que las diferentes subastas llevadas a cabo por el Tesoro están haciéndose correctamente y recogiendo los recursos previstos. Cierto es que con un coste superior o con un coste elevado. Por tanto, si se tiene en cuenta esta característica, podría aceptarse que el rescate no tiene por qué ser solicitado. Pero si se atiende al segundo de los aspectos que yo le comentaba, si se atiende a que también sirve para rebajar el coste de financiación de la economía española, tanto del sector público como privado, aquí las cosas ya son distintas. La economía española, señor presidente, es la única economía de la Unión Europea que a fecha de hoy tiene para la deuda de referencia, bono 10 años, una tasa de financiación superior a la que tenía al empezar el año. Concretamente ayer, o antes de ayer, creo recordar, 5,03, o sea, un 6,72% de aumento. Todas las demás economías, todas, han rebajado el coste de financiación y cuando digo todas quiero decir Grecia también, que pasa del 34% al 13%, Portugal que pasa del 14 al 7,1%, Irlanda que pasa del 8,5 al 4,7%. Y eso por lo que hace referencia a los países rescatados, pero igualmente para los países no rescatados hasta el momento. Italia del 7,2 al 4,5, Bélgica del 5,2 al 3,5, Bulgaria del 5,2 al 3,5, Bélgica del 4,1 al 2,1, Francia del 3,2 al 2,0 y Reino Unido del 2 al 1,8%. Usted sabrá, señor presidente, y con ello acabo por agotado con creces mi tiempo, qué hacer respecto al rescate. Usted tendrá la información y tendrá, en cualquier caso, mejores y mayores informaciones y datos de los que yo tengo. Pero, más allá de decirle que es de usted del que depende y sabe mejor el momento adecuado para pedirle, sepa que si por nosotros fuese, ese rescate debiera pedirse ya. Muchísimas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Durán.